Hoy necesito hablarles de un error monumental que desde hace casi 2000 años le ha cobrado a la humanidad el precio de su propia evolución espiritual. Miren el mundo a su alrededor. Observen la confusión, el miedo, esa sensación latente de que se ha perdido algo fundamental, de que las almas se están secando como hojas en otoño. Ustedes lo sienten, ¿verdad? Es una angustia que la psicología moderna intenta medicar, pero que es incapaz de curar. ¿Y si les dijera que esta herida en la psique humana existe porque solo les han contado la mitad de la historia? O peor aún, una versión distorsionada, simplificada y castrada de la mayor intervención cósmica que jamás haya ocurrido en la Tierra. Lo que la mayoría llama hoy cristianismo es apenas una cáscara, un ritual externo que ha perdido la conexión con el fuego vivo que lo originó. Las instituciones, en su afán de poder y control, intentaron borrar el secreto oculto, el mecanismo esotérico real de lo que sucedió en Palestina. Transformaron un evento de física espiritual y transformación cósmica en una mera fábula moral para mantener a las masas obedientes. Pero yo he visto la verdad, y no en libros antiguos escritos por manos temblorosas, sino a través de la visión directa en la crónica del Akasha, ese registro etérico donde cada pensamiento y evento de la historia permanece grabado para siempre. Vi lo que realmente descendió sobre el Jordán. Vi la sangre que fluyó en el Gólgota, no como un evento triste, sino como un proceso químico y alquímico que alteró la atmósfera de la Tierra. Y se los voy a decir, lo que les han ocultado no es un simple detalle teológico, es la clave para la supervivencia de la conciencia humana en la era de las máquinas. Si no comprenden la verdadera naturaleza del impulso de Cristo, estarán desarmados contra las fuerzas que hoy intentan mecanizar el espíritu humano, convirtiendo al hombre en un autómata sin voluntad. Lo que voy a revelarles ahora puede sacudir sus creencias heredadas, puede contradecir lo que escucharon en los bancos de las iglesias o en el catecismo, pero es la cruda realidad de los mundos espirituales. Prepárense, porque vamos a levantar el velo que ha cubierto este misterio durante siglos. Para comprender la gravedad de lo que se ha ocultado, primero debemos entender cómo llegamos a este conocimiento y quiénes son los verdaderos adversarios de esta sabiduría. He dedicado cada aliento de mi vida al desarrollo de lo que llamo ciencia espiritual o antroposofía. Esto no es misticismo vago, es una ciencia tan exacta como las matemáticas, pero aplicada a los reinos invisibles. El ser humano moderno ha sido entrenado para creer solo en lo que sus ojos físicos pueden ver y sus manos pueden tocar. Esa es la gran victoria de Ahriman. ¿Quién es Ahriman? Es la fuerza cósmica, el ser espiritual adverso que desea atrapar a la humanidad en la materia fría, en el intelecto seco, en la burocracia desalmada y en la tecnología que nos devora. Ahriman quiere que ustedes crean que son solo polvo biológico, que la muerte es el final absoluto y que el espíritu es una ilusión del cerebro. Del otro lado tenemos a Lucifer, la fuerza que nos incita a huir de la realidad, a perdernos en éxtasis emocionales, en el egoísmo espiritual y la vanidad. La Iglesia a lo largo de los siglos ha oscilado entre estos dos polos, pero al ocultar la verdadera naturaleza del Cristo, le entregó la humanidad en bandeja de plata a las garras del materialismo arimánico. El secreto que intentaron borrar es que el Cristo no es simplemente un hombre bueno que murió por nuestros pecados. Él no es propiedad de una religión. Él es un ser solar, una entidad de magnitud cósmica que existía mucho antes de que la Tierra se formara y cuyo descenso a la materia fue una operación de rescate precisa para impedir que la humanidad se desintegrara. Cuando investigué la memoria de la naturaleza, los registros akáshicos, me di cuenta de que los concilios eclesiásticos, motivados por la política, eliminaron sistemáticamente las enseñanzas sobre la reencarnación, sobre los cuerpos sutiles y la complejidad de la jerarquía espiritual, dejando a los fieles ciegos. Dijeron, crean y serán salvos. Pero la verdadera salvación exige, conozcan y transfórmense. La fe ciega no es suficiente en nuestra era, necesitamos conocimiento. Y el primer velo que debemos rasgar concierne a la propia identidad de aquel que llamamos Jesús de Nazaret, pues la confusión comienza en su propia genealogía. Un misterio que la Iglesia jamás logró explicar satisfactoriamente porque rechazó la sabiduría esotérica. La primera gran revelación, el primer secreto suprimido por ser demasiado complejo para el pueblo, es el misterio de los dos niños Jesús. Sí, han escuchado bien. Para que el evento del Cristo pudiera ocurrir, para que un ser de semejante potencia espiritual, un ser que rige la órbita solar, pudiera habitar un cuerpo humano sin incinerarlo instantáneamente, fue necesaria una preparación genética y espiritual de milenios.
La teología tradicional mira los evangelios de Mateo y Lucas y ve contradicciones irreconciliables en las genealogías de Jesús. En Mateo, el linaje desciende de reyes, de David a través de Salomón. Es un linaje de sabiduría, poder y realeza. En Lucas, el linaje viene de David a través de Natán, una línea sacerdotal, pura, humilde y sin la mancha del poder terrenal. Los escépticos se ríen de estos errores bíblicos y los sacerdotes piden que ignoremos las discrepancias. Pero la ciencia espiritual revela la verdad impactante. No hay error. Había 2 niños. Había 2 familias sagradas viviendo en Nazaret y Belén contemporáneamente. Esto es fundamental para entender la complejidad de la encarnación. El niño descrito en Mateo, el Jesús salomónico, cargaba la sabiduría de eras pasadas. En su individualidad estaba reencarnada la fuerza de aquel que conocemos como Zaratustra, el gran iniciado persa que percibió por primera vez al sol espiritual. Ese cuerpo, esa estructura humana, fue preparada para tener una comprensión profunda del mundo, una madurez intelectual y un poder de mando sobre la materia. Por otro lado, el niño descrito en Lucas, el Jesús natánico, era un alma de pureza absoluta, un alma que nunca había encarnado en la tierra antes de esa vida. Fue mantenido en el mundo espiritual bajo la custodia del alma materna de la humanidad, intocado por el pecado original, intocado por las caídas de Adán y Eva. Él portaba una inocencia y una capacidad de amor, compasión y sentimiento que ningún ser humano con experiencia terrenal podría poseer. Imaginen la ingeniería espiritual necesaria aquí. Necesitábamos un cuerpo capaz de soportar la sabiduría infinita y el amor infinito. Ningún cuerpo humano normal podría contener ambos. El plan divino, oculto a los ojos profanos, orquestó el nacimiento de estos 2 niños. Crecieron cerca el uno del otro. Y el momento crucial, el secreto dentro del secreto, ocurrió cuando ambos tenían cerca de 12 años. Es el momento que el Evangelio de Lucas describe como la desaparición del niño en el templo. Lo que sucedió allí no fue una simple charla con doctores de la ley. Fue un trasplante espiritual. El ego del Jesús salomónico, la individualidad de Zaratustra con toda su sabiduría milenaria, dejó el cuerpo del primer niño y pasó al cuerpo del Jesús natánico. El niño salomónico falleció poco después. Su misión estaba cumplida, había entregado la herramienta de la sabiduría. El niño natánico, ahora habitado por esa sabiduría antigua pero manteniendo su pureza de corazón innata, se convirtió en el Jesús de Nazaret que conocemos. Fusionó la mayor sabiduría de la tierra con la mayor pureza del cielo. ¿Por qué la Iglesia ocultó o perdió esto? Porque admitirlo exigiría enseñar sobre la reencarnación, sobre la complejidad del alma y la colaboración de múltiples iniciados. Prefirieron una imagen simple, estática, fácil de controlar. Pero sin entender esta fusión de 2 corrientes espirituales, no podemos entender cómo se forjó un cuerpo humano capaz de ser el cáliz del espíritu solar. Fue la síntesis suprema de la evolución humana hasta ese punto, todo para preparar el receptáculo para lo que vendría después, en el bautismo. La segunda revelación nos lleva al río Jordán, y aquí reside tal vez el mayor malentendido de toda la cristiandad, una distorsión que convirtió al cristianismo de una ciencia cósmica a un culto a la personalidad. El secreto es este: Jesús de Nazaret y el Cristo no son la misma entidad. Jesús era el hombre, el vaso, la estructura física, etérica y astral, supremamente preparada por la fusión de los 2 linajes que acabo de describir. Era el ser humano más evolucionado posible, la cumbre de lo que la humanidad podía producir por sí misma. Pero seguía siendo un hombre. El Cristo, en cambio, es un ser espiritual de una jerarquía muy superior a la humana, por encima incluso de ángeles y arcángeles. Él es el espíritu del sol, el logos creador. Lo que la Iglesia falla en explicar y lo que la antroposofía rescata es la mecánica del bautismo en el Jordán. Cuando Juan el Bautista sumergió a Jesús en las aguas, ocurrió algo que rompe las leyes de la biología convencional. El yo de Jesús, la individualidad humana que había guiado aquel cuerpo, incluyendo la sabiduría de Zaratustra, se retiró. Salió de aquel envoltorio físico. En ese momento de vacuidad sagrada, el Espíritu de Cristo, la propia sustancia del amor cósmico, descendió y tomó posesión de ese cuerpo. Este es mi Hijo amado en quien me complazco. Esto no fue una metáfora, fue una encarnación directa de un Dios en un cuerpo mortal. A partir del bautismo ya no era el carpintero de Nazaret quien caminaba por Galilea. Era el Cristo moviéndose a través de miembros humanos, hablando a través de una laringe humana, sufriendo a través de nervios humanos. Y aquí está el aspecto trágico y heroico que la Iglesia raramente toca: el sufrimiento.
Imaginen la compresión infinita de un ser solar, acostumbrado a la vastedad de las estrellas, teniendo que confinarse en la densidad de un cuerpo de carne y hueso. Cada paso era una agonía. El contacto con la materia impura de la tierra era como quemarse constantemente. El Cristo tuvo que aprender a usar ese cuerpo, a controlar un cerebro que limitaba su omnisciencia. Durante los 3 años entre el bautismo y la crucifixión, el Cristo realizó una transformación lenta y dolorosa de los cuerpos de Jesús. Estaba espiritualizando la materia desde adentro hacia afuera. Los milagros no eran magia, eran la demostración de que el Espíritu, cuando está totalmente presente, comanda la materia. Mostró que la enfermedad, la tempestad e incluso la muerte son apenas desequilibrios que el espíritu solar puede rectificar. La Iglesia intentó borrar la distinción entre Jesús y Cristo para simplificar el dogma, para decir Dios se hizo hombre de una forma genérica. Pero al hacerlo, ocultaron la naturaleza del sacrificio. El sacrificio no fue solo la muerte en la cruz, fue la vida de 3 años de un Dios aprisionado en la materia, luchando contra las fuerzas de Ahriman y Lucifer que intentaban desviarlo a cada instante. Ahriman quería que Cristo usara su poder para dominar el mundo materialmente, la tentación de transformar piedras en pan, de saltar del templo. Lucifer quería que él se revelara en gloria y arrebatara a la humanidad en un éxtasis prematuro. Cristo resistió a ambos para mantener el equilibrio, para plantar la semilla del yo soy en el corazón humano. Él vino para darnos la dignidad de la libertad individual, algo que las instituciones religiosas, irónicamente, siempre intentaron suprimir. La tercera revelación es quizás la más crucial para nosotros hoy, pues concierne a la física de la resurrección y a lo que realmente sucedió en el momento de la muerte en el Gólgota. La visión moderna, influenciada por el materialismo científico, ve la crucifixión como una ejecución romana y la resurrección como un mito o una alucinación colectiva. La visión de la Iglesia es dogmática, un milagro inexplicable. Pero la ciencia espiritual nos ofrece la llave fisiológica y oculta. El secreto oculto aquí trata sobre la sangre y el cuerpo fantasma. En el momento en que la sangre de Cristo fluyó de las heridas y tocó el suelo del Gólgota, algo fundamental cambió en el aura de la Tierra. Hasta ese momento la Tierra era un planeta moribundo, descendiendo cada vez más hacia la solidificación. La sangre de Cristo contenía una sustancia etérica revitalizada, una fuerza solar que fue inoculada en el cuerpo de la Tierra. La Tierra bebió esa sangre y comenzó a brillar con una nueva luz en el plano etérico. Pero el misterio más profundo es el del cuerpo fantasma. Según el conocimiento esotérico, el ser humano original, antes de la caída en el pecado y en la materia densa, poseía un cuerpo físico transparente, incorruptible, tejido de luz y fuerzas formativas. Con la caída, ese cuerpo se densificó, se llenó de materia mineral, quedando sujeto a la enfermedad, a la entropía y a la muerte. Perdimos el modelo original. Nuestra forma física se convirtió en una jaula mortal. Lo que el Cristo hizo durante esos 3 años, culminando en la resurrección, fue la recreación de ese cuerpo fantasma. Quemó la corrupción mortal a través del sufrimiento y el amor. Y al morir, no dejó solo un cadáver atrás. Rescató la forma humana perfecta, el arquetipo incorruptible. Cuando Él resucitó no estaba en un cuerpo físico común. Por eso María Magdalena no lo reconoció de inmediato. Por eso podía atravesar puertas cerradas. Pero tampoco era un fantasma en el sentido vulgar. Estaba vestido con el nuevo cuerpo físico, el cuerpo de la resurrección, que es materia totalmente espiritualizada. El secreto que la Iglesia falló en transmitir es que la resurrección no fue un evento único para un solo hombre. Fue la creación de un nuevo medicamento para la humanidad. El Cristo generó una célula madre espiritual. Desde entonces, cada ser humano que busca el desarrollo espiritual, que se conecta con este impulso, comienza a tejer dentro de sí mismo este mismo cuerpo fantasma. Es esto lo que nos permite sobrevivir a la muerte, no como sombras inconscientes, sino como individuos despiertos. Es la única fuerza capaz de resistir la desintegración que el materialismo y Ahriman planean para nosotros. La Iglesia ocultó esto al enfocarse en la culpa y el perdón externo, en lugar de centrarse en la transformación interna de la sustancia humana. Nos enseñaron a pedir piedad a un Dios distante, cuando deberían habernos enseñado a acceder a la fuerza del fantasma que el Cristo dejó disponible en la atmósfera etérica de la Tierra. Sin este cuerpo, la humanidad está condenada a fusionarse con las máquinas o a perderse en la subnaturaleza. La resurrección fue un hecho científico evolutivo, la inserción de una nueva ley en la física de la Tierra. La cuarta revelación es tal vez la más urgente para el momento exacto en que vivimos.
pues desenmascara la mayor herramienta de control de la institución eclesiástica, la promesa de un retorno físico. La Iglesia ha mantenido a los fieles en un estado de espera pasiva, mirando a las nubes, aguardando el día en que el Mesías descenderá en carne y hueso para juzgar a vivos y muertos, resolver todos los problemas políticos y establecer un paraíso terrenal. Necesito decirles con la máxima claridad que mi visión espiritual me permite. Eso es una ilusión. El Cristo no volverá en un cuerpo físico. Jamás. La encarnación física fue un evento único que ocurrió en el punto de inflexión de los tiempos para anclar el yo soy en la tierra. Repetirla sería un retroceso evolutivo. El secreto que intentaron borrar, porque los liberaría de la dependencia de curas y pastores, es que la segunda venida ya comenzó. No es un evento para los noticieros, es un evento en la esfera etérica de la Tierra. Desde principios del siglo XX, específicamente a partir de la década de 1930, el Cristo se hizo visible nuevamente, pero no para los ojos físicos que ven mesas y sillas. Se volvió accesible al ojo etérico, una facultad de percepción que está latente en todo ser humano y que comienza a despertar naturalmente ahora, muchas veces confundida con alucinación o inestabilidad psíquica por la ciencia materialista. La Iglesia escondió esto porque si ustedes supieran que el Cristo está disponible en el reino etérico, la capa de fuerza vital que envuelve al planeta, ya no necesitarían intermediarios, no necesitarían templos de piedra. El encuentro con el Cristo etérico es una experiencia individual, directa y transformadora, similar a la que Pablo tuvo en el camino de Damasco. Pablo no conoció al Jesús físico, él fue el primero en percibir al Cristo etérico. Y esa es la experiencia destinada a toda la humanidad hoy. Pero está ocurriendo una tragedia. El materialismo, el pensamiento gris y muerto que se enseña en las escuelas y se refuerza en los medios, crea una costra, una catarata espiritual que ciega este nuevo órgano de percepción. El Cristo pasa a nuestro lado, nos conforta, intenta guiarnos a través del caos de la vida moderna, pero nosotros, cegados por el dogma de un Dios lejano o por la negación atea, no lo percibimos. Sentimos apenas una soledad terrible, un vacío que intentamos llenar con consumo y distracciones. La Iglesia, al insistir en la imagen del Cristo histórico o en el juez futuro, desvió la mirada de la humanidad del gran compañero que camina a nuestro lado ahora. Este secreto es vital. El mundo espiritual no está allá arriba, está aquí, interpenetrando lo físico. El Cristo es ahora el Señor de los elementos, el regente del éter de la tierra. Aquellos que desarrollan la antroposofía, que purifican su pensar y sienten la naturaleza como algo vivo, comienzan a tener estos encuentros. Ven, no con los ojos, sino con el alma, una figura tejida de luz viva que los ayuda en los momentos de calvario personal. Ocultar esta realidad fue el crimen supremo, pues dejó a la humanidad huérfana y desprotegida en el momento en que las fuerzas de las tinieblas, las fuerzas de Ahriman, comenzaron su ataque más brutal contra la mente humana. Esto nos lleva a la quinta revelación, el secreto más sombrío y la razón por la cual el conocimiento del Cristo es una cuestión de supervivencia y no solo de religiosidad. La Iglesia habla del diablo de una forma caricaturesca, como un tentador moral. Lo que ocultaron, o quizás ni ellos mismos comprenden ya, es la existencia de una inteligencia cósmica fría, calculadora y extremadamente poderosa llamada Ahriman, y su plan concreto para la humanidad, la encarnación de Ahriman. Así como Lucifer tuvo su encarnación en la antigua China, trayendo la sabiduría gnóstica pero desconectada de la tierra, y el Cristo tuvo su encarnación en Palestina para equilibrar el mundo, Ahriman prepara su encarnación en Occidente en este tercer milenio. El secreto oculto es que el cristianismo verdadero no es una religión de confort, es una religión de combate espiritual. Estamos en guerra. Ahriman desea capturar la inteligencia humana. Él es el genio detrás de la tecnología que nos fascina y nos esclaviza. Él es la fuerza que nos dice que la máquina es superior al hombre, que la inteligencia artificial es el próximo paso de la evolución, que la conciencia puede ser cargada en una computadora. El objetivo de Ahriman es endurecer la Tierra, convertirla en un planeta muerto, cristalino, donde el espíritu ya no pueda penetrar. Él quiere que el ser humano olvide su origen divino y se identifique totalmente con el cerebro físico y con los datos. La Iglesia falló en darnos las armas para esta lucha porque rechazó la ciencia del espíritu. Rezar el Padre Nuestro mecánicamente no detiene a Ahriman. Lo que detiene a Ahriman es el pensamiento vivo, el pensamiento permeado por el Cristo. Ahriman teme a la conciencia despierta que entiende la reencarnación y el karma. Teme al hombre que sabe que es un espíritu eterno usando un cuerpo temporal.
El secreto de Cristo que necesitamos recuperar es que Él es la única fuerza capaz de mantener el equilibrio entre Lucifer, que nos quiere hacer huir hacia misticismos alucinatorios, y Ahriman, que nos quiere transformar en autómatas inteligentes. Sin el impulso de Cristo activo en el corazón, no como dogma sino como fuerza real, el ser humano inevitablemente sucumbirá a la fusión con la máquina. Lo que veo en la crónica de la Akasha es aterrador si no despertamos. Una humanidad dividida, donde una parte mantiene su conexión con el espíritu y desarrolla el hombre espíritu, y otra parte, seducida por las promesas de inmortalidad digital y confort arimánico, se funde en una subnaturaleza, convirtiéndose en una raza de seres altamente inteligentes, pero sin alma, sin yo, meras arañas tejiendo redes de lógica fría. El Cristo vino para impedir esto. La sangre en el Gólgota fue la vacuna contra esa mecanización. Pero la vacuna debe ser aceptada conscientemente. La Iglesia escondió el prospecto de este remedio transformándolo en un placebo moral. Y aquí reside el punto crucial que une todo lo que les he dicho. El secreto final no es sobre el pasado, es sobre el futuro de la tierra. El cristianismo exotérico, el de las iglesias, dice que el mundo se acabará y Dios hará uno nuevo. La verdad esotérica es que nosotros somos los creadores del nuevo mundo. La sustancia del amor que el Cristo trajo no es un sentimiento vago, es una fuerza física real en el mundo espiritual. Cada acto de amor genuino, cada pensamiento de verdad que ustedes cultivan, cada vez que resisten al odio y a la mentira, están literalmente tejiendo la atmósfera de la Nueva Jerusalén. La tierra no será destruida, será transformada, espiritualizada, así como el cuerpo de Jesús fue transformado en la resurrección. Pero eso solo ocurre a través del trabajo humano. El Cristo no lo hará por nosotros. Él lo hará a través de nosotros. Somos los brazos y las manos de Dios en la tierra. El plan eclesiástico de mantener a las ovejas sumisas e ignorantes saboteó este proyecto de colaboración divina. Crearon mendigos espirituales en lugar de guerreros del espíritu. Pero el tiempo de las instituciones terminó. La catedral del futuro es el cuerpo humano. El altar del futuro es el corazón humano. El conocimiento que les traigo a través de la antroposofía no es para crear una nueva secta, es para devolverles la dignidad que les fue robada. ¿Sienten el peso de esta responsabilidad? No hay nadie viniendo en las nubes para salvarlos de sus deudas, de sus gobiernos corruptos o de sus ansiedades. El Salvador ya vino, ya plantó la semilla, y ahora Él espera, en el reino etérico, que ustedes rieguen esa semilla con su propia voluntad libre. El misterio del Gólgota fue el acto de darnos la libertad. Si el Cristo nos salvara automáticamente, seríamos robots del bien y no espíritus libres. El riesgo es real. El mal es real. Ahriman está trabajando las 24 horas del día a través de las pantallas que ustedes sostienen, a través de los sistemas financieros que los oprimen, a través de la ciencia sin conciencia que trata la vida como mercancía. Pero la luz del Cristo es más fuerte, siempre y cuando sea reconocida. El secreto que intentaron borrar es que ustedes son dioses en formación, pasando por el valle de la sombra de la muerte para aprender a hacer luz por su propia cuenta. No dejen que apaguen esa llama dentro de ustedes. No se conformen con un cristianismo de domingo superficial y social. Busquen el cristianismo esotérico, el cristianismo de la sangre etérica. El cristianismo que exige coraje para mirar al abismo y decir, yo soy un yo, y en mí vive el Cristo. Por lo tanto, ¿qué harán con este conocimiento? ¿Seguirán viviendo como si la vida fuera solo pagar facturas y morir? ¿O aceptarán el desafío de la evolución? La elección es enteramente suya, y el tiempo para esa elección se está agotando rápidamente. Las fuerzas de la oposición no duermen, cuentan con su ignorancia. Cuentan con su cansancio, cuentan con su cinismo. Sorpréndanlas. Despierten al observador dentro de ustedes. Estudien. No me crean ciegamente. La fe ciega es el error del pasado. Pongan a prueba este conocimiento. Practiquen la autoobservación. Purifiquen sus pensamientos. Miren a la naturaleza y al prójimo no como mecanismos biológicos, sino como misterios sagrados. Cuando comiencen a ver el espíritu detrás de la materia, sabrán que lo que les he contado hoy no es teoría, es la realidad más profunda del universo. El velo se está rasgando. El Cristo etérico aguarda su mirada. No miren a Roma, no miren a Jerusalén. Miren hacia adentro y después con nuevos ojos miren al mundo.
El camino está abierto. Caminen.